Y bueno, como lo prometido es deuda, bienvenidos con todos ustedes a este Ciudad Session en Ciudad Alejo. Yo soy Alejandro Ochoa y este es el capítulo número 21, Megaproyectos y Desarrollo Urbano. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes quienes están conectando progresivamente. Entonces, recordemos que este espacio es creado justamente con el fin de difundir y normalizar los conceptos vinculados a lo que todo lo referente al urbanismo, planificación urbana, diseño urbano, gestión urbana, entre otros. Y bueno, entonces ya después de, porque ustedes lo pidieron, entonces después de algunas semanas que por a veces motivos no pudimos reunirnos, entonces volvemos a estar acá en las redes sociales, volvemos a seguir con las transmisiones en vivo en general. Entonces, si nada, este día, en función al último capítulo 20 que pudimos hablar acerca de la vía expresa Santa Rosa, entonces justamente creía que era importante entonces que podamos retomar un poco ese diálogo, entonces expandirlo un poco a través de ciertos diversos megaproyectos en general que se están trabajando a nivel nacional, entonces y poder un poco hablar en general de lo que significan y cómo tiene una incidencia directa en el tema de planificación, desarrollo urbano, entonces entre otros temas importantes, ¿no? Entonces, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya ha estado anteriormente en otros capítulos, que es en este caso mi amigo Fabio Chumacero, que él es arquitecto especializado en gestión de proyectos públicos y privados, magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Católica, ha trabajado en PRONIET, en Minedu, en la unidad gerencial de estudios y obras, el equipo de obras por impuestos, y también como experiencia principal también en ProLima, en la unidad formuladora y unidad ejecutora, coordinando también proyectos especiales. Entonces, como bien lo decía, él ha estado anteriormente en otros capítulos en los cuales también hemos hablado justamente de lo que tiene que ver con los proyectos de inversión pública. Entonces, creía que era importante también que podamos discutir un poco sobre ello, entonces también para poder tener algunos alcances sobre estos proyectos de coyuntura que creo que sí es importante discutirlo, ¿no? Entonces, mientras tanto, y agradecer a todas las personas que se van conectando, justamente recordemos que este espacio luego de ahí va a estar shareado tanto en nuestros canales de Spotify y de YouTube, que gracias a ustedes estamos siendo referentes justamente en estos temas de desarrollo urbano, de temas de urbanismo, entonces, y que tiene más de 4.000 visualizaciones. Entonces, la otra vez estaba conversando con una amiga que justamente me decía, oye, canal está siendo referente porque no hay otros espacios así igual, entonces bueno, le agradecí y dije, bueno, oye, gracias por eso. Entonces sí me pareció súper chévere porque justamente estamos hablando de estos temas, entonces que creo que son bastante relevantes. Entonces sí, bueno, gracias a ustedes que nos pueden visualizar, entonces sí podemos ir hablando justamente de estos temas, ¿no? Entonces ahí mientras se van conectando poco a poco, entonces sí vamos dando los alcances. Y bueno, ya mi amigo Fabio se está conectando también. Entonces, a ver, tú para que se conecte. Entonces, mientras tanto, bueno, ir explicando un poco sobre estos temas. Entonces, que según cómo surgen estos conversatorios y cómo a través justamente de ese cambio normativo que existe bajo el Decreto Supremo 022-2016 Vivienda, entonces hacia la migración de la Ley DUS, entonces ya hace 2 años, entonces empiezan a crearse 4 reglamentos especiales, ¿no? Entonces, el reglamento de planificación urbana, el reglamento de vivienda de interés social, 2 reglamentos muy importantes, que es el reglamento de instrumentos de gestión y el operador público de suelo, que todavía están pendientes, pero que están teniendo justamente estos 2 primeros reglamentos un impacto directo sobre lo que es todo lo que es los procesos de planificación urbana, ¿no? Entonces, y recordemos que, bueno, a raíz de la ley DUS, en este primer reglamento de planificación urbana, entonces, parten los resultados de planes urbanos, entonces, y a través de ello, justamente, están ciertos elementos como, por ejemplo, el diagnóstico, la parte de la propuesta, entonces, y recordemos que la propuesta está compuesta por la parte de lo que es la zonificación, la realidad, la cartera de proyectos de priorizados, de inversión pública, o los CORs, ¿no? Entonces, que ya, cuando estamos ahorita hablando de conceptos de gestión pública, de temas de inversión pública, ¿no? Y dentro de ese marco, entonces,
como en otros capítulos también lo he hablado, entonces también con Fabio, el capítulo 2 y en el capítulo 7, para que lo puedas ver también en Spotify o en YouTube, que está colgado ahora en las redes, busca Ciudad Session y ahí puedes revisarlos todos. Entonces, entendemos también que dentro del marco de la programación multianual de inversiones, en el caso peruano, entonces bajo el concepto de lo que es el INVIRTP, entonces tenemos otros instrumentos de inversión pública también que están vinculados a ello, como por ejemplo el PCN, el PDLC, el Plan de Desarrollo Local Concertado, el Plan Operativo Institucional, el Plan Estratégico Institucional, ¿no? Entonces, y asimismo, sabemos que hay ciertos organismos que tienen que ver, entonces, con, por ejemplo, la Oficina de Promoción Multianual de Inversiones, entonces, que tiene que ser encargado justamente de registrar las inversiones, entonces, ya ahora estamos hablando específicamente de gestión pública, en conjunto con lo que es la unidad formuladora, la unidad ejecutora, simplemente estás haciendo un review de lo que hemos visto en otros capítulos. Entonces, pero que en temas de urbanismo, uno tiene que saber también de gestión pública, tiene que saber de cómo funcionan las inversiones, cómo funcionan las obras en nuestro país, ¿no? Entonces, y en función a esto y este marco, creo que sí es necesario la retroalimentación de estas experiencias de profesionales jóvenes diversos, entonces que estamos ahorita inmersos dentro de estos espacios, para tener nuevas miradas, nuevas perspectivas que puedan ampliar las casuísticas de la aplicación de la norma, ¿no? Entonces eso, digamos, siempre es un poco el discurso que lo comento, ¿no? Entonces, bueno, ahí, esperando ahí que se pueda conectar a Fabio, mándame solicitud. A ver, todavía no me mandas. A ver, para que puedas ingresar. Entonces, y bueno, entonces parte de lo que habíamos comentado, entonces, a ver, ahora justo se está conectando. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, hola Alejo, ¿qué tal? ¿Se me ¿Qué tal? ve? Justamente estaba haciendo el preview antes de que tú ingreses. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿No? Bien, bien, sí, sí, te escucho. Dale, dale. Me parece que estabas Ya, terminando una idea. perfecto. Gracias. Entonces, como estaba hablando justamente, entonces en función a esta necesidad de la retroalimentación, estábamos hablando también sobre el tema, por ejemplo, de lo que es, en el capítulo que hablamos contigo, hablamos sobre el tema de la ejecución directa versus la tercerización, ¿no? Por ejemplo, esos temas, hablamos sobre la ley de contratación del Estado, que es la ley 30225, entonces el reglamento también del Decreto Supremo 344-2018 del Ministerio de Economía y Finanzas, entonces que justamente regula todos los temas de contrataciones del Estado y que tienen que ver ya con la designación de las obras. Los temas que tenían que ver con licitaciones y concursos públicos en contrataciones menores a 8 UITs, que tienen que ver con los términos de referencia también, y hablamos también sobre el tema de obras por impuestos y APP, ¿no? Entonces, estas modalidades que de alguna manera están inmersos dentro de la inversión pública, ¿ya? Entonces, el día de hoy, en función y al marco de lo que hablamos en el capítulo anterior sobre la vía expresa, haciendo como una especie de, eh, de recordaris, entonces me pareció importante que si bien nosotros hablamos que el urbanismo está cimentado dentro de un marco de planificación urbana, entonces, y de ahí, según lo normal, digamos, debería darse dentro de un plan, luego hacerse los proyectos, en nuestro país muchas cosas se hacen al revés, o se hacen a la inversa, o se hacen de manera, pues, no necesariamente es en ese orden, ¿no? Entonces, y en función a ello, a veces pasa, y ha pasado durante este tiempo, que se dan proyectos de envergadura a nivel nacional, como por ejemplo proyectos que tienen que ver con el metro de Lima, entonces, o proyectos que tienen que ver con carreteras, o proyectos que tienen que ver con infraestructura grande, entonces sí, que sobre ellos se generan polos de desarrollo y sobre eso, bueno, ¡pum! Entonces y empieza ahí a generarse un desarrollo, un polo de atracción, entonces se generan economías de escala, economías de aglomeración, etcétera, entonces, y sobre ello ya se genera ciudad, ¿no? Se hace ciudad. Entonces, en este año se vienen varios proyectos y los siguientes se vienen varios proyectos importantes. Entonces, por ejemplo, uno era la vía expresa de Santa Rosa, que hemos hablado un poco y vamos a hacer una pequeña recapitulación. El segundo es el proyecto del puerto Chancay, entonces que vamos a dar ciertos alcances. El tercero es sobre la carretera central, que también tenemos algunos alcances. Y el cuarto es el proyecto del puerto de Corio en Arequipa, que también amigo Fabio va a dar unos alcances también. Entonces, creo que con estos cuatro proyectos que digamos están vigentes ahora y digamos que están de manera coyuntural, entonces podemos ahí como esbozar unas especies de como conclusiones, como ciertos alcances, entonces que nos pueden dar algunos como ideas, ¿no? De en qué estamos, ¿no? En qué estamos un poco. Fabio, quizás tus alcances
previos para dar quizás algún marco y empezar con la discusión, bueno, con la conversación que vamos a tener ahora? Claro, claro. Sí, bueno, en primer lugar, estos proyectos, bueno, son megaproyectos, ¿no? Los que mencionas, tienen una particularidad, ¿no? Es que muchos de ellos están realizados bajo sistemas de inversión, como lo pueden ser asociaciones público-privadas o también acuerdos gobierno a gobierno, ¿no? El puerto de Chancay tal vez es uno de los más conocidos, ¿no? Es uno de los más avanzados también. Eh, y es de suma importancia porque justamente va o ya está marcando un poco la pauta de cómo van a ser la ejecución de los siguientes proyectos, ¿no? Este proyecto, bueno, es una inversión peruana-china, ¿no? De la minera Volcan con la empresa COSCO, ¿no? Es una inversión de cerca de 3.000 millones de dólares. Eh, y es de suma importancia para el país porque va a configurar una nueva situación geopolítica para el Perú, ¿no? Sabemos que el Perú es un socio importante, ¿no? Para el Asia, pero ahora con este puerto va de cierta manera destronar otros puertos a nivel regional, como es el caso de Chile o tal vez de Ecuador, ya por cuestiones técnicas, ¿no? El puerto de Chancay, como ha sido proyectado, va a permitir de que eh, navíos o barcos de mayor capacidad puedan acercarse y dejar los productos a la costa, ¿no? Y hay que tener en cuenta, claro, que este es uno de los primeros megapuertos que se está haciendo y justo va a haber otro puerto un poco más al sur, en Corío, que es en la región de Arequipa, ¿no? Entonces, ya la presencia de estos dos megaproyectos va a hacer de que Perú sea, bueno, un hub portuario importante en la región, ¿no? Y que sea justamente la puerta de entrada de China, ¿no? En cuanto a las relaciones bilaterales, China es el primer país del Asia que concentra la mayor cantidad de exportaciones, ¿no? Del Perú. Pero nuevamente lo que yo podría resaltar es de que para este tipo de inversiones se ha usado la metodología de APP, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque según el último informe de la Contraloría sobre la situación de los proyectos paralizados, ¿no? Hay un cuadro bien interesante donde se ve que, digamos, no hay como cerca de 400 obras paralizadas que son por modalidad de administración directa, ¿no? Es decir, hechas por ley de contrataciones. Luego, eh, por contratas hay cerca de 130 o 200 obras paralizadas. Por obras por impuesto, me parece de haber alrededor de 10 obras paralizadas, pero en el caso de asociaciones públicos privadas solamente hay una, ¿no? Entonces te da cuenta de que esta modalidad de inversión te da esta facilidad, ¿no? De que los proyectos no se entrampen, de que se logren las inversiones, de que los proyectos salgan adelante, ¿no? Entonces, un poco para ir comenzando la charla diría eso, ¿no? Que esta es una demostración de que las asociaciones públicos-privadas funcionan en el país, no presentan tantas trabas y sobre todo hace que las inversiones se ejecuten, ¿no? Que es lo importante acá. Interesante tus alcances, Fabio, justamente por ello, ¿no? Entonces, y al parecer, justamente, es interesante cómo, por ejemplo, estos cuatro, al menos, bueno, los tres primeros proyectos, tanto la vía expresa de Santa Rosa, como el puerto Chancay, y como, por ejemplo, la carretera central, justamente quieren entrar a esta modalidad. ¿Para qué? Para que sea de alguna manera imparables, ¿no? Entonces, obras que no se lleguen a paralizar, sino más bien fluyan muy rápidamente. Entonces, ahora, yo creo que eso es bueno, sí, pero quizás, por ejemplo, pueden haber ciertas motivaciones perversas. Entonces, creo yo, o sea, viéndolo, por ejemplo, en ciertas casuísticas, ¿no? En la primera casuística, por ejemplo, la vía expresa Santa Rosa, que es la que vimos justamente en el capítulo anterior con Mariana, con Brian y con Daisy, por ejemplo, lo interesante era cómo las
competencias las lideraba el MTC y las lideraba a través, por ejemplo, de una oficina de gestión de proyectos, la PMO. Entonces, que también otra cuestión que hemos hablado justamente que, digamos, está a vanguardia, ¿no? Entonces, dentro de estas modalidades. Entonces, que, digamos, ayuda a agilizar los procesos, ¿no? Entonces, también de gestión en general de todos estos proyectos de envergadura, ¿no? Entonces, pero por otro lado, también vemos que este proyecto es un referente también porque no responde a un proyecto público real. Entonces, si bien tiene un estudio de preinversión, no llega a cerrar ninguna brecha. Entonces, y si tú intentas, entonces lo que decía, por ejemplo, en el discurso de Mariana, si tú intentas crear un filtro con el Invierte P, o sea, el Invierte P no lo permite. Entonces, por eso ha migrado a otra modalidad que es el G2G, entonces gobierno a gobierno, para que pueda calzar. Entonces, ahora, es interesante porque no cubre ninguna brecha de la que tenemos, por ejemplo, en el Invierte P. Eso por un lado. Por otro lado, este proyecto también vemos que supera los 1.000 millones también de soles, que tampoco se ha visto que se ha gastado anteriormente. Ahora recién, por ejemplo, con estos otros proyectos de Chancay y también con el proyecto también de la carretera central, que también vamos a comentarlo, ya ahí sí está superando muchísimo más, ¿no? El tema del dinero, ¿no? Ahora, por otro lado, el tema también de las falencias del diseño. Entonces, que ahí vemos, por ejemplo, que en el caso de la Vía Expresa Santa Rosa, también vemos que, pues, la motivación un poco, a nivel, por ejemplo, del diseño, prácticamente conectar lo que es Callao con lo que es la parte de lo que es Miraflores, ¿no? Entonces, la motivación ahí es simplemente, pues, tapar, entonces, toda esa parte del Callao para generar una especie como de seguridad. Entonces, por eso digo la motivación perversa, ¿no? Entonces, el beneficio de una región sobre otra, ¿no? Entonces, Lima sobre el Callao. Entonces, en este caso. Y el tema de la audiencia pública, de los procesos participativos, también como que no ha sido muy transparente. Esa es una preocupación, porque, por ejemplo, en este proyecto también de envergadura, entonces quizás, no lo sé, todavía hay que verlo, y en el caso, por ejemplo, del proyecto también del puerto de Chancay, si bien ha beneficio, y también en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la carretera central, entonces posiblemente también tengan estas, no sé, quizás malas praxis, entonces, ahora, es una teoría todavía, entonces todavía tenemos que ver cómo se desenlaza, pero al menos ahorita estamos viendo esto en el primer proyecto. No sé si tienes algunos comentarios sobre este primer, digamos, bullet, para de ahí pasar quizás al otro del puerto de Chancay, ¿no? Entonces, sobre tus alcances, Ujú. quizás que has escuchado un poco. Claro, claro. Bueno, el proyecto que mencionas, ¿no? De la Vía Expresa Santa Rosa, yo creo que no tengo el detalle si es que responde a un plan urbano, pero lo que sí es claro es que responde a una necesidad que es la conectividad, ¿no? Sobre todo la conectividad de Lima, ¿no? Con el aeropuerto, ¿no? Menciono Lima porque el Callao, bueno, tiene vías de rápido acceso ya un poco conocidas y es mucho más sencillo acceder eh, al aeropuerto, ¿no? Pero para Lima sí es un poco más complicado. Bueno, todos saben que Lima está muy congestionada, no tiene muchas vías para llegar al aeropuerto, salvo, bueno, la Marina, Fawcett o lo que es ahora la Costa Verde, ¿no? Entonces, de todas maneras, creo que una vía más, tal vez no sé si es la manera como la han hecho la más adecuada. Imagino que hay estudios que sustentan eso, ¿no? Pero de todas maneras hay una necesidad real, ¿no? Que es que los usuarios necesitan llegar al, al aeropuerto, ¿no? Yo creo que tener digamos, un método o una vía más de acceso no es algo ajeno a lo que hacen otros países, ¿no? Tú vas, por ejemplo, no sé, pues a Medellín, ¿no? Digamos, entonces tú llegas al aeropuerto y tienes eh, para ir digamos, distintos medios para poder llegar al centro de la ciudad, ¿no? O sea, ya sea buses, taxi, tranvía, carretera, ¿no? Y ya en Europa es incluso más sencillo, no sé, en Madrid, por ejemplo, no tienes el metro que se conecta directamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, de que es necesario, es necesario, ¿no?
Ya el tema del detalle de si está dentro del plan o no, ya sería para discutirlo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ya como opinión personal, ¿no? Yo diría de que los planes tienen un alcance definido, ¿no? Digamos, es como hacer un expediente técnico, ¿no? Cuando tú haces un expediente técnico, tú tratas de prever todo lo que tú dentro de tus alcances conoces, ¿no? Pero siempre va a haber algo que se escapa, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto, no sé, comienzas a excavar el terreno y encuentras una tubería o un desagüe que pasaba por ahí o una roca muy grande que ya altera la concepción de tu proyecto, ¿no? No sé si la concepción o algunos alcances, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mismo con estos proyectos, ¿no? La planificación urbana tiene sus límites, ¿no? Tú puedes tratar de prever ciertos aspectos, pero no vas a poder prever todo, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos, ¿no? Creo que mencionabas de las audiencias públicas, ¿no? La gente bueno, que los vecinos o toda la gente que se consulta pueden tener 1 millón de necesidades, ¿no? Idealmente se trataría o se buscaría de llegar a una situación que de cierta manera sea conforme a la gran mayoría, pero en la práctica va a ser bien difícil, ¿no? Porque cada uno tiene intereses distintos, cada uno tiene puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a primar tal vez es un poco la solución técnica, ¿no? Porque si hay un estudio técnico que avala, que sustenta un poco tu propuesta, ¿no? Y si, bueno, ha sido consultado, de cierta manera la gente está de acuerdo, eh, de todas maneras el proyecto va a ser de que, bueno, tenga este apoyo social, ¿no? Por mencionar, ¿no? El caso de Chancay, ¿no? El caso de Chancay también, ¿no? En un inicio, yo me acuerdo, salían varias protestas, ¿no? Sobre todo temas ambientales, ¿no? No, el puerto no debe estar acá porque va a modificar la fauna, la flora, la corriente marítima, qué sé yo, ¿no? Pero la realidad es de que hoy en día Chancay se ha revalorizado un montón, ¿no? La gente que no tenía ingresos ahora tiene un montón de oportunidades, los mismos terrenos en los cuales viven se han triplicado muchas veces el precio, va a llegar mucha inversión no solamente de infraestructura, sino comercial, turística, ¿no? El otro día justo hablaba con una amiga que ve temas sociales, por ejemplo, ¿no? Y su empresa había sido contratada, bueno, estaba en proceso de conversaciones con esta empresa china para poder implementar proyectos sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, a esta empresa Costco le interesa que la zona de influencia también se vea beneficiada. Entonces, para eso busca generar corredores turísticos o promover la inversión privada de otras empresas, ¿no? Entonces, yo creo que es, un, es una relación win to win, ¿no? Digamos, ambas partes ganan, ¿no? Tal vez en el proceso va a haber, ¿no? Posiciones tal vez contrarias o disidentes, pero, digamos, a modo de resumen, sí creo que es una relación de mutuo beneficio, ¿no? Ok, sí, justamente quería mencionar que en el caso, bueno, el tema de la vía expresa Santa Rosa, para ir cerrándolo, es polémico porque justamente el problema es que no ha estado dentro del marco de un plan urbano, entonces sí, y también, bueno, lo pueden ver también en el detalle del episodio anterior, entonces, pero también nos decían, por ejemplo, ahí que se iba a reemplazar lo que es, o sea, no iba a ser una vía más, sino iba prácticamente a reemplazar lo que es el acceso de Fawcett y prácticamente obligar a todo el mundo a que vaya por esa vía, ¿no? Para llegar al este. Entonces, evidentemente eso es bastante controversial y bueno, ya de por sí se están haciendo algunos alcances y bueno, de todas maneras, para poder a los demás informarse un poco, pueden visitar el blog de Señores Urbanos, que también ha estado acá, que han estado aquí en el programa, ¿no? Entonces, ya para pasar al siguiente tema del puerto de Chancay, que justamente eh, Fabio ha estado comentando, entonces quería dar ciertos alcances también, por ejemplo, de ahora último, de mi amigo Augusto Mendoza, entonces que tiene su blog Urbanismo y Economía, que ayer, anteayer,
lanzó lo que es ciertos comentarios, entonces sí quería también de todas maneras mencionarlos porque me parece que la información es bastante reciente y bastante precisa también, entonces para que también lo podamos conversar ahora. El distrito de Chancay tiene una población estimada de 65.000 habitantes y su área urbana tiene aproximadamente 640 hectáreas, entonces un cachón, ¿no? Entonces, se prevé que este distrito se realizará una inversión de 1.300 millones de dólares para construir y poner en operación el terminal portuario multipropósito de Chancay. Entonces, eh, ya estamos superando un poco más la inversión de lo que anteriormente hemos hablado, ¿no? Entonces, de los 1.000 millones a 1.300 millones de dólares para construir y proponer este terminal portuario multipropósito. Es decir, la empresa privada invertirá más de 750.000 soles por cada poblador actualmente. Asimismo, el grupo Costco, que justamente es lo que ha hablado también Fabio, prevé aproximadamente unas 1.500 hectáreas de suelo para uso logístico del puerto y otras demandas de uso de suelo, que es más del doble del actual de la ciudad de Chancay. Por otro lado, compañía Buenaventura tiene un proyecto de parque industrial que viene preparando hace años y bien podría generar un clúster manufacturero interesante aprovechando el puerto. Entonces, actualmente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entonces va a buscar generar un proyecto de conurbación de más de 3.000 habitantes, además de una red de centros poblados en todo el valle que demandará servicios urbanos, vivienda, educación adecuada para articularse justamente y generar prácticamente un hub competitivo a nivel Latinoamérica. Con todo esto, los valles costeros del servicio más crítico es el tema de la dotación de agua. Ahorita en nuestro país y sobre todo en la costa, dotar de agua es súper yuca. Entonces yo te lo digo porque yo trabajo, por ejemplo, en la parte de Lima Sur y en muchas partes de lo que es la costa no llega el agua. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Líneas de impulsión de aquí para allá para poder trasladar lo que es el agua, el tema, por ejemplo, de las CPS es todo un rollo también, entonces cómo se van a abastecer, se tienen que prácticamente pues ver de hacer otros proyectos de ingeniería justamente, entonces para poder dotar el agua. Entonces eso va a ser un reto. Entonces por ahí hay una arista súper importante en el tema de lo que son las factibilidades de servicios eléctricos. Bueno, sí es un poco más fácil, pero el tema del agua sobre todo y el desagüe también es un punto súper importante. Asimismo, tenemos pues que las provincias vecinas tendrán un impacto también importante. Entonces, no solamente hablamos de que en sí Chancay tendrá un impacto, sino también, por ejemplo, Huaura, Canta, Lima, Callao. Entonces, todo está prácticamente interconectado, ¿no? Justamente lo que hablamos en un rato. Entonces, el tema de la economía de escala, el tema de la economía de aglomeración. Entonces, todo al final de cuentas está ligado por todos lados, ¿no? Y esa relación, al final de cuentas, forma clúster, demanda de infraestructura, demanda de suelo. Entonces, ese potencial industrial, logístico, comercial, que también en el norte, por ejemplo, en Lima tiene Ancón, va a tener pues un área también de desarrollo y va a ser un motor económico importante, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que al final, para que lo puedan leer luego, entonces, creo que a nivel nacional, y no solamente en el caso de Chancay, tenemos uno, principalmente buscar ordenar la ocupación del suelo, que es un poco las conclusiones que dice Augusto, que son los principales activos de desarrollo, que es lo que tenemos a través de los planes urbanos, diseñar mecanismos de gestión de valor de suelo para el tema de la infraestructura urbana y determinar las inversiones y requerimientos de suelo para infraestructura y servicios públicos, como lo hemos comentado. Y aparte, dentro de este marco, como ya ciertos datos adicionales, ahora el Ministerio de Vivienda está generando un plan de acondicionamiento territorial para toda esa parte de la provincia y planes de desarrollo urbano justamente a ello. Y hay una expectativa, evidentemente ya se ha firmado este convenio con la Municipalidad de Chancay y el Ministerio de Vivienda. Ahora, ¿dónde queda el ANIN? Ahí, amigo Fabio, ¿cómo tú la ves? Por ahí ANIN se metería en algo, sobre todo ahorita que estamos en una coyuntura de FEN, entonces que definitivamente por ahí tiene un impacto directo. ¿Tú cómo lo ves? Entonces ahí, ¿cómo va a ser la interacción? Entonces, en función a los datos que hemos tenido. ¿Me escuchas? Porque se me estaba Sí, 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 colgando sí, la... te escucho, Ah, te ya. escucho, te escucho. La pregunta es cómo entra el ANIN Claro, respecto a claro, en estos... función a los impactos que estamos viendo, que va a haber un gran impacto entonces sobre esto, entonces prácticamente, entonces ahí tú crees que la NI se meterá por el tema del FEN, cómo están preveyendo, cómo van a prever todos estos temas, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas ahorita estamos en una coyuntura, se va desarrollando el proyecto, entonces, y hay una influencia bien grande. Ah, ya.
Bueno, en primer lugar, la NIN se crea con una cartera de proyectos ya definidas, ¿no? O sea, el alcance de la NIN, digamos, ya por resolución de creación de la PCM, me parece, ya está definida. Los proyectos que tiene la NIN son básicamente los heredados de la reconstrucción con cambios, ¿no? O sea, básicamente ha sido un cambio de nombre, ¿no? Creo que en los primeros, bueno, en la charla que tuvimos anterior es lo que habíamos predicho, ¿no? Que la NIN simplemente era un cambio de nombre, una lavada de cara a la reconstrucción con cambios, un poco para, de cierta manera, ¿cómo diría? Tapar esta ineficiencia, ¿no? que han tenido de no haber cumplido con sus metas, ¿no? Y arrastrar lo que debió terminarse ya en el 2019 hasta, mira, 2024 que estamos. Entonces, bueno, la NIN no sé si entraría tanto, ¿no? Ya tiene unos proyectos definidos, pero sí es importante de que entren los diversos actores, ¿no? Como gobiernos locales, regionales. Bueno, inversión también es Fabio. compartida, ¿no? Entonces, se les deja de lado a los gobiernos locales, regionales. ¿Se me Ujú. escucha? Sí, 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 ahora se está cortando un poco. Y ahora volvió. Ya, ya, listo. Bueno, mencionaba, ¿no? Que los gobiernos locales, regionales son quienes tienen que tener bastante participación justamente Ujú, para fomentar el ordenamiento urbano más que todo, ¿no? Porque lo que va a pasar con con estas grandes inversiones es de que, y que ya está ujú. pasando, es de que haya bastante crecimiento urbano, desordenado, que se fomente la invasión. Eh, eh, no, por gravedad va a pasar, de todas maneras, el tráfico sí, y ya está está pasando, ¿no? pasando. Justamente eso es lo que un poco quería, porque te comenté el caso de Corío en Arequipa, ¿no? Porque tú, por ejemplo, no sé si puedes ahí, entras a Google Maps y Ujú, pones Corío en Arequipa, ya te sale, ¿no? Megapuerto de Corío en Arequipa, y cuando pones la foto satelital, eh, está vacío, ¿no? O sea, es como que ya hay una inversión planificada, el lugar está vacío, pero a pesar de que está vacío, toda esa tierra ya tiene dueño, ¿no? Yo justamente hablaba hace unas semanas con un compañero de trabajo que es de Arequipa, un arquitecto, eh, porque Corío está a 2 horas, ¿no? De Arequipa, y me dice de que toda esa zona, o sea, tú lo ves pampa, tierra, ¿no? Pero ya tiene dueño. Y, y bueno, la verdad no sé el detalle, ¿no? Quiénes son los dueños, pero lo más probable es que haya sido ocupaciones informales, ujú. ¿no? Eh, entonces ahí tú ves un poco cómo eh, es que los planes urbanos, ¿no? Realmente si es que realmente son efectivos o no, ¿no? Yo supongo que debe haber un planeamiento para esa zona, eh, pero en realidad se cumple o no se cumple, ¿no? O sea, ¿qué sucede en la práctica, ¿no? En la práctica sucede que, bueno, la gente se entera de estas inversiones, va, invade, Sí, claro. hace Sí, sí. negocio y finalmente, bueno, pasa, digamos, lo que pasa con estos asentamientos como en Lima, ¿no? Es que se forman de manera orgánica, natural, Sí, sí. sin ayuda del Estado, ¿no? Yo por ejemplo, quisiera hacer un símil a lo que sería un poco la política, o un poco los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, uno espera, ¿no? Que la política sea de cierta forma o que los partidos políticos también tengan ciertos comportamientos, pero dice la normativa o la teoría política, pero otra cosa es lo que sucede en la práctica, ¿no? Lo que diría, o cómo se llama la realpolitik, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que hay que ser un poco más, tal vez, pragmáticos, ¿no? Y no tanto, bueno, sí, o sea, tener en cuenta la planificación, pero reconocer, ¿no? Que la planificación tiene un límite, ¿no? Y en todo caso Ujú. buscar maneras de, tal vez, mira, yo leía, justo hoy día o ayer creo, leí un artículo
del arquitecto Somocrucio, me parece, ¿no? Ujú. Y él justamente tiene una mirada bien crítica al planeamiento urbano, ¿no? Dice que los planes urbanos son esta maraña, ¿no? De tecnicismos que nadie entiende, y que finalmente debieran ser todo lo contrario, ¿no? Debería pensarse un plan mínimo, ¿no? Una planificación mínima de ciertos El que aspectos me pasaste, para... el artículo Sí, que me sí, pasaste. sí, Ah, de Ortiz sí, de sí, Ceballos. sí. Ya, de Eh, Tejada. no, no, de Somocrucio, me Ya, parece que está relacionado al Colegio de Arquitectos. No, no me acuerdo muy bien ya. qué cargo tiene, ¿no? Pero es muy bueno ese artículo, ¿no? Porque te Ujú. dice que, bueno, la planificación debe verse urbana, ¿no? Debe verse de una manera más pragmática, debe resaltarse o tomarse en cuenta, ¿no? Aspectos mínimos, indispensables, ¿no? No hacerlo tan complicado, ¿no? Bueno, esa es un poco mi opinión, Claro, ¿no? agilizar, en otras palabras, agilizar los procedimientos, ¿no? Entonces, para que de alguna manera tengan incidencia. A mí, ahora cuando estabas hablando justamente eso, me hizo acordar, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, está bien todo el tema de la inversión y todo ello, pero, por ejemplo, ha pasado, entonces, ¿cómo es la parte de lo que es el saneamiento físico legal del catastro? Nuevamente, poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, por ejemplo, en toda esa parte de Chancay y en toda la parte también de lo que es la vía expresa, entonces, y todos estos, y ahora que llegamos también a la parte de lo que es la carretera central, entonces vamos a darnos cuenta que ahí hay problemas justamente de saneamiento físico legal y justamente lo que tú también decías, ¿no? ¿A quién le pertenece a la tierra? Entonces, ¿cómo van a ser esos procedimientos? Posiblemente le metan ahí un decreto que tenga que ver con el tema de la expropiación, entonces, y cómo, por ejemplo, bueno, si bien solo aplica también el tema para las vías, entonces también posiblemente ya estamos hablando también de derecho de vía y cómo le metes también otros recursos, entonces, y cómo, por ejemplo, ahí tienes que sanearlo, entonces, para que de alguna manera te venga la inversión y todo ello. Entonces, estos problemas de posesión, entonces que lo venen encima, y entonces si la gente luego de ahí se atrinchera y todo ello, entonces también es un problema bastante social, bastante complicado, ¿no? Entonces sí que de alguna manera también va a saltar en algún momento, ¿no? Entonces, y bueno, pues hay que ver de solucionarle, como por ejemplo también en el marco del plan lo solucionó, quizás no lo hace, ¿no? Entonces, ese es otro tema creo que bastante picante, entonces que ya, bueno, en el caso de Chancay, ya los equipos técnicos ya lidiarán quizás con ello o quizás no. Entonces, ¿qué verán qué tan complicado es o quizás no? Entonces, pero sí eres como algo súper importante, entonces que hoy en día sí pasa. Entonces, justamente pasó, por ejemplo, con este aeropuerto que se proyectaba también en Cusco, el aeropuerto de Chinchero, entonces, y también, ¿no? Entonces dijeron, ahí va a ser el aeropuerto. Entonces todo el mundo empezó a comprar su lote, terreno por terreno, tal, esto, el otro. Entonces, al final de cuentas, todo el mundo especuló con el suelo y entonces, y ahorita, bueno, está avanzando el proyecto, se ha caído, vuelve a pararse, lo tiene, etcétera, tal, pero todavía pues ya toda la gente pues compró su terreno y se aseguró, ¿no? Está cerca y ya del aeropuerto eventualmente cuando llegue, ¿no? Entonces, dependiendo de la prioridad dentro del marco de la política, todo ello, ¿no? Entonces, pero sí, entonces creo que es un poco eso, ¿no? Al final de cuentas, pues los traficantes están de terrenos son los que, o la gente al toque pues se aviva y dice, ya por aquí es, entonces, y ahí ellos marcan la pauta, ¿no? Entonces, sí, sí, concuerdo definitivamente a lo que tú dices del tema de los planes express. Ahora, eh, pasando ya al siguiente tema de la carretera central, entonces que justamente, bueno, la imagen de portada de este conversatorio, y que sí, cuando yo lo vi el proyecto dije, su madre, qué bravo, qué loco. Entonces, justamente viendo la información de Infobae y el comercio, estaba chequeando, ¿no? El MT se ha proyectado, y con este título, así, ya súper vendedor, ha proyectado que esta vía cuente con 185 kilómetros de extensión, además de un separador central de 33 kilómetros de túneles, 19 kilómetros de viaductos y un muro de contención. Entre idas y venidas, el proyecto de la nueva carretera central Daniel Alcides Carrión, así le están denominando, que se ha adjudicado al gobierno de Francia, gestionado por la PMO Vías, a través de un acuerdo de gobierno a gobierno G2G, nuevamente se repite la misma fórmula, en mayo del 2021 generó una expectativa en toda la macroregión centro. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones dio inicio a la faceta de elaboración del estudio definitivo de ingeniería, EDI, que hice del proyecto de la nueva carretera central de 185 kilómetros. Importante autopista de 4 carriles conectará la costa y el centro del país. Además, esta infraestructura abrirá nuevas oportunidades de desarrollo turístico para Huarochirí y el Valle del Mantaro. Durante esta actividad también se presentó el video del 3D. Entonces, ahí hemos visto pues esa vía que
pues le mete torreones ahí grandes, ¿no? Entonces no sé cuánto se eleva, no quiero ni pensar, pucha, me daría vértigo solamente pasar, y entonces y ya, pues te conecta todo, ¿no? El valle. Entonces ahí yo cuando lo miré dije, pucha, imagínate gestionar todo ese derecho de vía ahí que vas a comprar, ahí todos esos terrenos, o cómo va a ser, o sea, cómo va a ser esa gestión, pucha, impresionante va a ser, ¿no? Loquísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, y bueno, dice también por su parte, el presidente Pedro Díaz, Silmara de Asís, mostró una proyección de esta autopista que tendrá 2 carriles en cada sentido con un separador, al mismo que evitará choques frontales de los vehículos. Bueno, veamos cómo sale, ¿no? Asimismo, señalaron que se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo turístico para Huarochirí, el Valle de Mantaro y de congestión actual de carretera central, como se mencionó anteriormente. Se ha proyectado una vía, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, eh, una cosa muy interesante, entonces sí quería que resaltar acá. En el camino, la PMO Vías de Francia descartó la propuesta inicial del GORE, del gobierno regional de Junín, debido a problemas de diseño. Ok, te bajas la propuesta del GORE. Y tampoco tomó la propuesta del Colegio de Ingenieros del Perú, de Lima. Lo descartó, que formulaba una ruta que iniciaba de La Chutana y llegaba a la ciudad de Huancayo. Ambos tuvieron diferentes opiniones sobre cómo debía ser esta ruta. Al respecto, durante el link Perú-Huancayo, Robert Salamec, miembro del Comité Multisectorial de la Carretera Central de 4 kilómetros, cuestionó que la propuesta del Colegio de Ingenieros de Lima no pensó seriamente en el Valle de Mantaro y Huancayo, ya que nuestra entrada natural es por Ata y Vitarte, donde se han consolidado empresas, negocios directamente relacionados con la región dentro del oriente, y cambiar eso no es posible. Además, todos los huancaínos nos vemos involucrados en el Valle de Mantaro. Bueno, ya está en proceso de elaboración de el EDI, entonces dice, ya se concluyó la viabilidad técnica del perfil en agosto y se está evaluando la sostenibilidad económica en el mes. Ahora, yo siento cuando mencionan todo esto, que prácticamente hay una controversia, o sea, no sé si lo están simplemente, como lo han adjudicado al gobierno francés y ellos ya quieren pues, meterle con todo la PMO, entonces sí cumplir la meta, entonces no sé si lo están haciendo al guerrazo, porque en verdad se va a cubrir una brecha importante. Entonces, ¿y cómo lo van a hacer? Bueno, ya vemos, pues, y las audiencias públicas ahí no sé cómo va a ser ese proyecto. O sea, yo siento, al menos, que dentro de estas modalidades, o por lo menos lo que veo, pucha, se quiere hacer todo al garrazo y pues ya, arrasas con todo. No sé qué percepción a ti te da, Fabio, quizás sobre otros alcances, quizás, ¿no? Entonces, sobre este proyecto. Sí, claro, lo que mencionas es lo que generalmente se piensa, ¿no? Que es las inversiones por APP se hacen de manera apresurada, ¿no? Digamos que contienen errores, que tal vez no se piensan todos los aspectos, ¿no? Pero, digamos, en la práctica es una de las opciones más eficientes, ¿no? Recordando un poco las cifras que te daba, que ya por acá había encontrado el documento. Acá está, ¿no? Dice, obras paralizadas por modalidad de ejecución, nuevamente, ¿no? De la Contraloría. Por administración directa, 886 obras. Por contrata, 674. Por núcleos ejecutores, 43. Por obras por impuesto, 4. Por APP y concesiones, 1. Esos son datos de la Contraloría a mayo de 2023. O sea, imagina tal diferencia, ¿no? Solamente el 0.1% de las obras está paralizada por APP, mientras que el 55% de administración directa está paralizado. O sea, de todas maneras te da una ventaja competitiva en cuanto a tiempo, ¿no? Eso es en cuanto a eficiencia. Luego, sobre el tema, ¿no? Que se menciona de que tal vez hay posibles errores que no se contemplan, ¿no? Pero hay que recordar de que cuando haces una inversión por APP, justamente el riesgo se comparte entre público y privado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es de que el privado va a tener que asumir los riesgos que haya pasado por alto dentro del desarrollo del EDI, ¿no? El EDI es el estudio de ingeniería, ¿no? Entonces, imaginemos que ellos, no sé, pues hacen su diseño, ¿no? De la carretera y por algún lado les falta un muro de contención, qué sé yo, y se derrumba una parte. Bueno, como esa carretera está concesionada por no sé cuántos años, no tengo el detalle muy bien, la empresa privada va a tener que asumir ese costo, ¿no? Y mitigar ese daño. O sea, tampoco es de que el inversionista, digamos, invierta por invertir, ¿no? Sino que va a tratar de cuidar su inversión, ¿no?
Es que es como en el caso, no sé, pues de los colegios, ¿no? Los expedientes también que se han realizado por APP, puede que se hagan de manera rápida, capaz por ahí hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero al final de cuentas, la infraestructura del colegio va a estar a cargo del privado durante 20 años. Es decir, si le faltó colocar algún, qué sé yo, equipo o algún tipo de infraestructura, arquitectura, va a tener que asumirlo porque porque sin eso no va a poder dar su servicio y continuar, eh, bueno, generando inversión, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de este tipo de proyectos, no debería preocuparnos tanto, y al contrario, yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? Para generar desarrollo, ¿no? O sea, imagínate si el puerto de Chancay tiene un gran impacto, ¿no? Económico en solo una zona de intervención, la carretera central que va a atravesar no sé cuántos distritos, zonas, provincias, regiones, eh, imagínate cuál es el grado de inversión que va a traer, ¿no? Eh, bueno, está para considerar eso en el análisis, ¿no? Claro, sí. Bueno, veamos cómo en los próximos días quizás o meses, a ver cómo se van desarrollando también, ¿no? Entonces, finalmente, Fabio, danos tus alcances sobre el puerto de Corio en Arequipa. Entonces, para ir ya cerrando esta parte ya de los proyectos y las menciones, ¿no? Para ir sacando algunas conclusiones. Ya, el puerto de Corio en Arequipa, igual es un proyecto que se está gestando, todavía no está ejecutado, pero mira, solo para darte un dato, está en conversaciones más de 20 años. O sea, imagínate, ¿no? O sea, en teoría las APPs se dice de que son más rápidas, ¿no? Pero son más rápidas cuando ya está firmado digamos, el contrato de ejecución, o sea, cuando ya pasó toda esta parte de planeamiento, de negociación, de viabilidad técnica, financiera, ¿no? Entonces, ese es un punto también digamos, quisiera poner un poco en discusión, es de que si bien las APPs, ¿no? Y los OXI son modalidades muy efectivas, el caso de Cori es un ejemplo claro, ¿no? O sea, está en conversaciones cerca de 20 años, ¿no? Entonces, en 20 años eh, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Digamos, gente que se proyectó a realizar una inversión porque le dijeron que el próximo año iba a haber un megapuerto ahí, e invirtió su dinero y luego se da con la sorpresa de que no fue en un año, sino en 20 años y ya perdió toda su inversión, ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, con estos proyectos de regadío, me parece, no, no estoy muy seguro, no sé, como Chavimochi, creo, ¿no? En el gobierno de Vizcarra, ¿no? Se hicieron Uh -huh, grandes promesas claro. de proyectos de inversión de regadío y la gente, los agricultores compraron grandes hectáreas para justamente poder invertir, ¿no? Y generar ganancias. Pero ¿qué pasó? El proyecto se paralizó por arbitrajes, conflictos, y eso que generó pérdidas económicas, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado tiene un tema pendiente que es la reforma de la ley de contrataciones, la reforma del sistema de inversión público, la reforma de la ley de promoción de la inversión privada, ya sea por obras por impuesto y por APP. Claro, MAGES 2, ¿no? Sí, MAGES, SIGUAS, ¿no? Entonces, así es. ahorita es urgente modificar todo eso, ¿no? Desregular, ¿no? O sea, hacer que la norma sea lo más sencillo posible, que sea previsible, de que permita una rápida eh, inversión, ¿no? Si tú, ¿no? O el que vaya a escuchar esto luego, ha estudiado un poco de APPs, tú cuando empiezas a revisar la normativa de APPs te das cuenta de que es una ley de contrataciones más. O sea, tiene, digamos, un montón de trabas, un montón de pasos, un montón de documentos que tienes que hacer, que se vuelve interminable, ¿no? Y que el inversionista al final va a tener que gastar un montón en abogados, ¿no? Para que le descifren esa ley y para poder finalmente invertir, ¿no?
Y justamente este puerto de Corío, en parte, ¿por qué no se da? Porque también hay estos conflictos con los gobiernos locales, ¿no? Justamente por el tema del planeamiento urbano, ¿no? Porque ellos un poco defienden, digamos, sus planes que ya están un poco anacrónicos, ¿no? Ellos hicieron unos planes urbanos hace no sé cuántos años que decía que esa zona no se era recreativa, ¿no? Digamos, o terreno eriazo, pero no vieron el potencial hace años de que puede ser una nueva puerta de entrada de inversión que va a dinamizar la región de Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿no? Entonces, se enfrascan en discusiones, ¿no? De que no, mi plan no tenía esto, ¿no? Y ahora quieres poner un megapuerto y no me consultaste y yo te tengo que aprobar, ¿no? Que al final no llevan a nada, ¿no? Y terminan paralizando un proyecto de esta importancia solamente por temas técnicos, ¿no? Solo para terminar ese punto, y yo creo que va a ser de mucho beneficio, ¿no? Este tipo de puertos en el sur del Perú, porque un ejemplo de un puerto de que tiene toda la potencialidad o tenía toda la potencialidad de ser un punto de llegada, ¿no? Importante, fue el puerto de Hilo, ¿no? Yo hace poco, bueno, el año pasado estuve ahí por temas de trabajo, y es un puerto, es un lugar muy bonito, ¿no? Tiene bastante inversión, bastante actividad económica, ¿no? Por parte de la minera Sauder y también de la pesca. Pero a pesar de esto, algo me asombró un poco era de que los mismos vecinos, ¿no? De ahí decían de que Hilo era una ciudad de paso, ¿no? Digamos, nadie se quedaba ahí. Y como nadie se quedaba ahí, no había inversión, no había trabajo y la gente de ahí salía justamente por eso, ¿no? Entonces, ahora tú cuando vas a Hilo, bueno, es una ciudad como balneario, turística, no hay tanta actividad, pero yo creo con la adecuada inversión podría ser, ¿no? Yo creo que es como la oportunidad perdida, ¿no? Ellos tuvieron la oportunidad de ser, en su momento me parece que sí fue un puerto importante, pero yo creo que debiera tomarse esa lección para hacer de que Corío justamente genere un nuevo punto de atracción y que realmente se aproveche o que estas provincias o estas regiones ya no sean lugares de paso, ¿no? Sino sean lugares de estar, que uno va realmente porque hay oportunidades de trabajo, ¿no? Eso generaría que, bueno, de que los arequipeños tal vez no tengan que ir a Lima o no tengan que salir del país a buscar trabajo porque en su región van a tener un lugar seguro de trabajo que va a traer inversión, oportunidades, ¿no? Entonces, ¿quién no quisiera eso, no? No tener que tal vez salir de su país, dejar su familia y justamente poder desarrollarse en su región o lugar donde uno ha crecido, ¿no? Gracias, Fabio. Y bueno, agradecer a todas las personas que se han ido conectando desde el inicio del programa. Muchísimas gracias. Recuerden que eh, luego esta transmisión va a ser shareada en nuestros canales tanto de Spotify, de YouTube, entonces para que puedan volverla a escuchar a detalle. Entonces, tenemos más de 5.000 visualizaciones, entonces, y eso yo creo que es importante, estamos siendo referente y bueno, creo que estamos haciendo bien las cosas para ello. Entonces, quería comentar justamente ya para ir cerrando todo esto, estos proyectos, bueno, agradecer a Fabio por también que está acá, entonces, y poder también ilustrarnos acerca de todos estos temas ya de ley de contrataciones de EPP, entonces que sí son súper importantes y que están, como ya lo he mencionado, ligadas directamente a los temas de urbanismo, de planificación, temas de diseño urbano, entonces porque al final de cuentas, si uno se mete en los temas de urbanismo, se mete al tema de la gestión pública y la inversión pública tiene que estar ahí. Entonces, definida. Como modo de conclusión, entonces en cada uno de estos proyectos, entonces vemos que justamente estos modalidades de G2G, gobierno a gobierno, están presentes justamente en cada uno de estos, entonces la APP está presente también. Entonces, y yo ahí me preguntaría, entonces en función a lo que hemos ido conversando, ¿cómo va a beneficiar? Son preguntas al aire, entonces que no necesariamente van a ser respondidas hoy día, pero ¿cómo va a beneficiar a las personas residentes en cada uno de estos proyectos?
¿cómo va a ser las dinámicas económicas a partir de que la ejecución de estos proyectos? ¿Se ha medido quizás el impacto a la clase media? Entonces, quienes están viviendo ahí, o quizás no es clase media, es clase baja o alta. Entonces, ¿cómo hacer esas dinámicas o el cobro del tema de los impuestos? ¿Qué brechas se van a cubrir? ¿Qué economías informales se van a gestionar? Entonces, también, entonces, ¿por qué? Porque siempre dentro de una economía formal, siempre existe otra economía informal que la soporta, y en nuestro país es así. Entonces, en los cuales lo vemos en todos los polos de atracción, siempre aparecen justamente vendedores diversos de diversos artículos que se soportan justamente en esas economías formales que están en los diversos puestos, en los comerciales, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a ganar y qué vamos a perder? Entonces, por un lado ello, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ganar respecto quizás a nivel macro? Entonces, pero que quizás vamos a perder a nivel micro, ¿no? Entonces, es importante saberlo en cada uno de estos proyectos y evaluarlo, ¿no? Evaluarlo y quizás en el caso, por ejemplo, de la Vía Santa Rosa, hay una lucha ahí muy fuerte que ahorita se está gestando. Entonces, ahora se generan ciertas luchas en el puerto de Chancayo o en la carretera central, eso ya lo veremos a medida que vayan pasando los meses en cómo se vayan dando la propuesta. Igual, no cerramos el capítulo aquí, creo que de ahí podemos ver de conversarlo quizás en un par de meses o ver en cómo vayan desarrollando estos proyectos y cómo las dinámicas y los usos diversos se van a ir cambiando, se van a ir transformando, ¿no? Entonces, quizás las pulsaciones de estos proyectos de inversión, como en el caso de Chancay, que es el que más rápido se avecina, promoverá que dentro del marco del plan urbano o no, quizás se demore o no, se apruebe o no, no lo sabemos, pero al menos tenemos el referente de que los proyectos que han encabezado el Ministerio de Vivienda en el norte o en otras partes, muchos no se han llegado a aprobar, y si se han llegado a aprobar ya están todavía en ese proceso de los cambios de uso, de los cambios de zonificación o las modificaciones, etcétera, por todas estas dinámicas, ¿no? Entonces, que se dan. Entonces, en ese sentido, vemos que estos proyectos impactan duramente en todas las economías que existen, las dinámicas, tanto ambientales, sociales, etcétera, y los vamos a ir viendo al transcurso también de estos meses. Amigo Fabio, tus palabras para ir cerrando esta parte del programa y agradecer a todos los que se han ido conectando. No, agradecerte, Alejo, por la invitación y bueno, para dispuesto a apoyarte, ¿no? En cualquier otra charla sobre inversión pública, ¿no? Y desarrollo de proyectos. Gracias, amigo. Entonces, y nada, ya próximamente también lo hemos pensado, con Fabio estamos queriendo abrir un curso también, entonces que tiene que ver con urbanismo, gestión pública, todos estos temas que hablamos en general, ya le iremos comentando, haciendo cherry, entonces, y nada, para que puedan estar atentos, igual estamos teniendo, nuevamente como les digo, todo este capítulo va a poder ser shareado en lo que es la plataforma de YouTube, en la plataforma de Spotify, y también en LinkedIn, en donde también shareamos todas estas cosas y que creo que justamente son muy bueno, y con esto cerramos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, gracias Fabio, amigo, entonces, y gracias a todos los que se han conectado. Hasta la próxima, gracias, chao, chao.